¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Paquito? Buen día, maestro Jaime Hernández. Un buen día a toda la audiencia. Déjenme nada más darles una explicación. La Guardia Nacional, con las 5 reformas que entre ayer y anteayer se aprobaron en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, y que todas tienen relación entre sí: la Guardia Nacional, combate al lavado de dinero, búsqueda de desaparecidos, creación de la nueva agencia antimonopolios, seguridad e inteligencia. En realidad, lo que está construyendo la presidencia de la República, y que esas son las bases que siente el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un nuevo andamiaje para combatir a la delincuencia en general. La delincuencia no solo se trata del crimen organizado, la delincuencia de cuello blanco. um, Hemos visto en los últimos días, por ejemplo, el combate al huachicol, la destrucción de un laboratorio patito, un laboratorio clandestino, la destrucción de tomas clandestinas de combustible, la huachicol internacional. Así que al entrar en vigencia estos 5 proyectos, estas 5 leyes ya, o de proyectos de decreto, permitirán al Estado contar con un nuevo modelo de seguridad. ¿Qué es eso? De seguridad, de inteligencia, con la participación de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, las fiscalías, y parte de la sociedad en general, que deberán cooperar, esa es la palabra, para el acceso de información estratégica y diversas bases entre ellas datos biométricos, que todo el mundo se asusta, pero yo les confío, ya estamos en todos lados. Yo, por ejemplo, cuando voy al banco y tengo que hacer algún movimiento, tengo que dar mis datos biométricos en los 2 bancos que tengo mis cuentas. Así que, y hay que entregar informes financieros y personales, pues en todos lados se hace. Así que yo no me asusto, y lo que se está construyendo es un andamiaje general con con todas estas leyes e iniciativas. ¿Para qué? Para combatir el crimen en todo el país. Así que, Norman, tenemos una serie de, de, de temas. La Guardia Nacional cumple 6 años. Tuvimos casos que tú conoces bien, el huachicol, y yo lo que digo es que todas estas reformas van a ayudarnos a entender y a combatir lo que está pasando en el país. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos un tema, Norman, que ha sido polémico desde anteayer, que se conoció más o menos la nominación o el nombramiento, que es ya un hecho, del doctor Hugo López Gatell como nuevo representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Fíjate que la mentira ha cobrado una fuerza inusitada, ¿no? Recuerdo perfectamente bien en su momento el rumor achacándole al doctor Hugo López Gatell y sus estrategias, la muerte de una cantidad extraordinaria de personas, ¿no? Oficialmente se reconocieron 340 y tantos mil personas que fallecieron en ese periodo y vamos, y por ese motivo. Pero ya la gente de repente empezó a irse a 700, 800, 900, siempre de la mano de conductores estrella, entre comillas, como López Dóriga, como Ciro Gómez Leiva, y como gente que sabía en ese nado sincronizado, sabía perfectamente bien que necesitaba algo de donde asirse, ¿no? Ante un éxito pues, abierto por parte del gobierno de México enfrentando esa terrible pandemia. Ayer lo platicábamos anoche y eso me crea siempre cierta incomodidad ver cómo la mentira va creciendo y la gente inclusive hasta de gente de buena fe, termina por dudar, ¿no? Entonces, el nombramiento del doctor López Gatell es un nombramiento bastante justo, es un nombramiento esperado por muchísimas personas que vimos en él a un individuo que dedicó una buena parte de su vida
y aquí me refiero a ese periodo tan intenso de 2020, 2021, a informar y a estar sugiriendo estrategias para enfrentar este terrible virus. Entonces, el hecho de que la gente, inclusive gente de buena fe, insisto, gente buena, se haya involucrado con este rumor, con esta mentira, pues siempre es algo reprobable, ¿no? Yo creo que, porque siguen los diarios dando la rienda suelta al golpeteo, realmente es golpear al gobierno de la presidenta, ¿no? Y en este caso, ellos consideran que es un buen pretexto, que es un buen argumento de golpeteo el nombramiento de López-Gatell. Pero no hay que olvidar que López-Gatell, entre otras cosas, entre tantas virtudes y talentos, se dio cuenta que el riesgo, que el problema grave que encerraba el COVID y sus efectos, pues tenían mucho que ver con las condiciones físicas, orgánicas en que se encontraba el pueblo de México, en buena medida debido a las bebidas y alimentos chatarra. Entonces, el hecho de que lo haya abordado de esa manera, pues le ganó, obviamente, la molestia, ¿no? El coraje y ahora la persecución por parte de esa industria tan poderosa, ¿no? Que solamente que está, inclusive, es la industria alimenticia enferma y la industria farmacéutica teóricamente cura, ¿no? Son dos grandes industrias que nosotros hemos ido recibiendo, inclusive con la influencia terrible de los Estados Unidos, ¿no? Esto es que han cambiado nuestros hábitos para encontrarnos con que ahora, pues en buena medida, tenemos una forma de alimentarnos a través de una orientación gastronómica de carácter norteamericano, que no es nada saludable. Bueno, el presidente López-Gatell lo aborda, lo enfrenta, el doctor López-Gatell lo aborda y lo enfrenta frontalmente, como se deben de hacer las cosas, y eso le vale una persecución que hasta la fecha estamos viendo con este nombramiento, que por otra parte nos parece bastante justo, nos parece un nombramiento esperado, nos parece un nombramiento que mucha gente hubiera deseado. La gran mayoría de la población mexicana, que eso es lo que verdaderamente cuenta, mi querido Paco, mi querido Jaime. Norman ha hecho un trabajo de investigación, menos de 400,000 muertos, pero he escuchado barbaridad y media sobre el doctor Hugo López-Gatell, que además, hay que decirlo, como subsecretario tuvo muchas virtudes. Primero, enfrentar la pandemia, algo desconocido que cerró el mundo, no a una crisis, peor que una crisis porque se cerraron las economías del mundo, pero, por ejemplo, Marco Cortés Mendoza, no sé dónde sacó los números, 800,000 muertos. 800,000, y eso digo, ¿de dónde lo sacó? Para mí es una reivindicación de un personaje. Yo le platicaba anoche a Jaime y a Norman que en mi casa, una vez que estalló la pandemia, y me acuerdo que fue en marzo de 2020, cuando prácticamente nos pidieron quedarnos en casa, encerrarnos, veíamos tantas barbaridades en la televisión, en internet, que tomamos una decisión y dijimos, solo vamos a seguir los consejos del doctor Hugo López-Gatell. Y la verdad es que no encendíamos la televisión, no encendíamos los medios, además habían pasado otras circunstancias, pero no encendíamos, seguíamos las atenciones del doctor Hugo López-Gatell, y la verdad es que hizo un gran trabajo. La pandemia, los contagios se contuvieron, 340 y tantos mil muertos. 300, ¿cuántos son, Norma? 360 y tantos mil. 343,000 tenía yo. 343,000 muertos contra los 800,000 que dice Marco, que dice la mayoría. Yo he escuchado barbaridades que dicen que 1 millón de muertos. No tuvimos eso, son
340 y tantos mil. ¿Son muchos o son pocos? Siempre son muchos, pero fue un evento desconocido, una pandemia que no se había conocido. ¿Recuerdan la de López, discúlpeme, la de Felipe Calderón, la influenza? Inmediato un préstamo como de poquito menos de 3,000 millones de dólares, pero fue una pandemia que duró un mes, 2,500 millones de dólares. López Obrador no pidió nada. Hoy se genera un debate que yo digo que es innecesario, pero es un castigo, como lo dice bien Norma. ¿Por qué? Porque fue el personaje que puso sobre la mesa la venta de la comida chatarra, sobre todo en la población mexicana, pero en las escuelas. Y eso le va a acarrear un peso político grandísimo. Pero Jaime, ¿héroe o villano? Pues yo digo que hay que entender el contexto en el que se desata esta campaña intensa contra Hugo López-Gatell. ¿Se acuerdan cuando precisamente Hugo López-Gatell tuvo que enfrentar a toda esta orden de fusilamiento orquestada desde los principales medios de comunicación, Reforma, Televisa, sobre todo TV Azteca y el Universal? Y todo esto tenía que ver porque acuérdense que en medio de esta difícil batalla por conseguir los medicamentos, el equipo, en donde, por cierto, el país que más nos ayudó fue China y no Estados Unidos. Acuérdense que estaba también tras bambalinas este forcejeo feroz de quienes controlaban el sector de los medicamentos, personajes como el dueño de Latinos, toda esta gente que estaba vinculado a la industria farmacéutica, que controlaban todo, que el gobierno de México tenía prohibir celebrar contratos con la industria farmacéutica internacional, los acuerdos que costaron tanto trabajo con la ONU, donde México buscó un atajo precisamente para acelerar la entrega de medicamentos. En fin, esto habla de la guerra paralela que libraba el gobierno de México, sobre todo con Hugo López-Gatell, para destrabar, para liberar al sector de los medicamentos que controlaba esa mafia de indeseables. Y por eso el odio encarnizado hacia Hugo López-Gatell y hacia Andrés Manuel López Obrador, personajes como Joaquín López Dóriga, llamándole el doctor muerte, la gente realmente, y sobre todo, fíjense, lo ingrato de todo esto es que incluso dentro del sector salud, muchos médicos se tragaron el cuento de que López-Gatell era un inepto, que había causado la muerte de decenas de miles de personas. Fue una de las épocas más tristes para Hugo López-Gatell, cuando había un acoso mediático impresionante, incluso cuando lo veían solo ahí en los parques, en los pocos tiempos libres que tenía para ver a su hijo, se le iban encima. Y yo creo que el personaje realmente ha sufrido un trato muy injusto, muy injusto. Por eso a mí realmente me dio mucho gusto que la presidenta rompiera una lanza a favor de Hugo López-Gatell, confirmando que había sido ella quien decidió designarlo, porque muchos nos preguntábamos qué ingratitud de la 4T hacia Hugo López-Gatell, el funcionario que López Obrador había colocado en su círculo más íntimo. ¿Se acuerdan cuando incluso el presidente de México se llevó a Hugo López-Gatell a la Casa Blanca, precisamente para hablar con Estados Unidos sobre el tema de las muchas cosas que se tenían que hacer en caso de pandemias? Se lo llevó a la Casa Blanca. Esto enfureció más a este sector de comentócratas movidos por el odio. Así es que yo creo que, como decía ayer mi querido Norman Pearl, qué bueno que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reivindicado a este hombre, un hombre decente, pero además un hombre muy preparado, uno de los hombres quizá más preparado que México envía a la Organización Mundial de la Salud, porque las credenciales de Hugo López-Gatell son impecables. Es uno de los pocos funcionarios de México que ha pasado, por ejemplo, con la Universidad de Hopkins, el hospital de Hopkins, uno de los más prestigiosos
hospitales donde se realizan investigaciones de lo más avanzado precisamente en el ámbito de las pandemias. Y Hugo López-Gatell, un infectólogo muy reconocido, va a llegar a la OMS, que se encarga precisamente de vigilar al mundo ante este tipo de amenazas. Qué bueno que Hugo López-Gatell llega a esa organización. Y también es justo decir que Estados Unidos, Hugo López-Gatell llega en momentos en que Estados Unidos ha decidido retirarse de la Organización Mundial de la Salud y del Pacto de París. Así es que se retira Estados Unidos, pero a él le mandamos a la Organización Mundial de la Salud a un personaje muy bien preparado, muy buen investigador como Hugo López-Gatell, para darnos mayor tranquilidad, no solamente a los mexicanos, sino a todos los ciudadanos del mundo. Pero además déjenme decirles, la verdad es que la mafia farmacéutica, cuando uno dice la mafia farmacéutica, como que no parece mucho, pero son 10 políticos que controlaban, rectores, rectores, a Roberto Madrazo Pintado, controlaban nada más un mercado de 200,000 millones de pesos anuales. Y el presidente López Obrador, con el doctor Jorge Alcocer, que fuera su secretario de salud, rompieron esa mafia, hicieron convenios en cooperación con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, y consolidaron la compra de piezas de medicamento, materiales para curación, para romper ese cerco que acaparaban a los medicamentos. Una de las luchas más complicadas, más difíciles, diría yo, que ha librado que ha librado algún gobierno, fue esa, la de López Obrador contra la mafia de distribución de medicamentos. En 5 años, no solo tuvo que luchar López Obrador contra esa mafia, sino porque llegaran los medicamentos a la gente. ¿Se puede declarar victoria? No, todavía no. Las mafias no se van, pero hoy el gobierno mexicano encontró a partir de López Obrador una forma de negociar la compra de medicamentos, de distribuirlos. Puede haber fallas, sí, como en Taos, cuando hay mafias y se desbaratan, siempre hay problemas, pero la compra de medicamentos siempre fue un embudo, porque ellos decidían quiénes, decidían cómo y decidían los precios, decían la adquisición, la distribución, así que estábamos expensas de una mafia de 10 mafias que se encargaban de los contratos de suministro, y también se encargaban de ocultar los medicamentos, montaban campañas de desprestigio, alentaban marchas, bloqueos, para presionar por supuestos desabastos, cuando eran ellos los que lo controlaban. Así que eso representa la mafia, la mafia de la industria de distribución de medicamentos, no de farmacéuticas, porque las farmacéuticas ahí están, pero la mafia de distribución de medicamentos, que con el PAN y con el PRI se acostumbraron a hacer el negocio de la vida. Bueno, Roberto Madrazo Pintado hasta hace poco seguía haciendo grandes negocios con la distribución de medicamentos a las instituciones del sector salud y a varios gobiernos, pero tenemos otros temas, y Norman Pearl ha estudiado bien esto de el problema que representa el huachicol. Hemos visto, yo le decía, cómo se desbarata, se desmantela un laboratorio clandestino, cómo se desbaratan tomas o se desmontan tomas clandestinas, el huachicol internacional. ¿Qué tan complicado, qué tan difícil es ese problema y qué tan grave es, Norman? Bueno, nosotros hemos venido viendo a lo largo de los sexenios del expresidente López Obrador y ahora con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que el huachicol que pensábamos muerto, yo me acuerdo perfectamente bien que el gobierno llegó a confirmar
que estaba eliminado en un 95%, claro, en una modalidad específica, ¿no? Se referían a la perforación de ductos. Nosotros pensamos que esto estaba prácticamente superado, pues vimos los barcos, el robo, el robo a gran escala, también a través de barcos. Tú alguna vez comentaste con una, vamos, de una manera muy explícita, cuando el gobierno de López Portillo llegaban barcos al puerto de Rotterdam, en los Países Bajos, a vender producto robado, por cierto, a cargo del hijo de López Portillo, ¿no? Bueno, en este caso, aparentemente pensamos que esto estaba ya superado, pero no, de repente vemos que hay robo todavía de combustibles y que estos combustibles son enviados a determinados sitios. También vemos la importación ilegal de combustibles, o por lo menos déjenme llamarle precursores, porque son elementos para hacer otro tipo de combustibles que, por cierto, afectan demasiado a los equipos, a la maquinaria nacional, y esto es debido a que son diéseles hechizos, y vamos, productos que van mucho más allá de un requerimiento específico de equipos que han sido creados para operar con ese tipo de combustibles. Entonces, ahora vemos que se logra la detención de 32 personas, se logra también se logra acopiar una serie de elementos que ellos tenían, muchos vehículos, más de 100 vehículos, etcétera, etcétera, en 4 estados específicos: Ciudad de México, lo vemos también en Hidalgo, en Querétaro, y por ahí se me pasa otro estado. ¿Qué es importante en este caso? Bueno, pues que se está acorralando a los que están robando combustibles a través de perforaciones otra vez. Lo hacen de manera también masiva, lo hacen de una forma escandalosamente clara, casi a la luz del día, y prueba de ello es que se detienen, o por lo menos se sabe que dentro de esas detenciones, en varios cateos, en 8 cateos que se hacen, se logran identificar, todavía no los conocemos, a funcionarios de los 3 niveles de gobierno. Pero aquí lo interesante es que para que puedan operar prácticamente a la luz del día, tenían que contar con el apoyo de estos funcionarios. Bueno, ya la Presidenta de la República, ya el Gabinete de Seguridad ha manifestado la necesidad de seguir adelante con la detención de todos estos funcionarios que han venido participando en una red, en una banda de delincuentes que han estado expoliando el producto, un producto fundamental, básico, importantísimo en nuestro país. Así que bueno, pues hablar de 10 millones de litros de hidrocarburos es hablar de una barbaridad. Pero fíjense lo que hacían: ellos los robaban y después los resguardaban en almacenes, en bodegas, y de ahí le estaban surtiendo a gasolineras o gasolinerías. Esto es también absolutamente, no solo el robo, sino la venta a gasolinerías, pues ya implica para los propios gasolineros un compromiso, es decir, un delito por comprar robado, ¿no? Entonces, bueno, se está acercando, aparentemente, se está acercando de una forma muy fuerte a todos estos, a toda esta industria, entre comillas, del robo de combustibles, que nos lleva a una afectación económica para la economía del país muy importante, mi querido Paco. Bueno, déjenme decirle, sí, yo lo he explicado
creo que con amplitud, combatir el huachicol es complicadísimo porque no es un problema nuevo. Y alguna vez alguien ayer dijo en la mañanera, le preguntó a la presidenta por qué el presidente López Obrador había dicho que ya se había acabado, si todavía hay. El presidente López Obrador nunca dijo que se acabó el huachicol, jamás. Dijo que había disminuido, y tiene razón, había disminuido, hoy hay un auge. Sí, ¿por qué hay un auge? Yo les platiqué cómo nace el huachicol, como lo conocemos ahora, que no es otra cosa sino el robo de combustible. Nace más o menos en 1977-78. López Portillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1976, nombró como director general de Pemex a Jorge Díaz Serrano, y a su vástago, José Ramón López Portillo Román, como subsecretario de en una dependencia que encabezaba Miguel de la Madrid en programación y presupuesto. Eso era a José Ramón López Portillo Romano, subsecretario de programación y presupuesto, pero tomó una decisión, no sé a quién se la dio o a quién lo aconsejó, pero tomó una decisión, y esa decisión fue pedirle a ordenarle a Jorge Díaz Serrano que hicieran una serie de perforaciones ilegales en ductos de Pemex, ellos que conocían los planos, y así nace el huachicol desde adentro de Pemex. Así, y se distribuyeron los planos a todo mundo, los planos de la arquitectura de los ductos de Pemex, a todo mundo se distribuyeron, así que hoy todo mundo tiene los planos de los ductos de Pemex, sabe a dónde, cómo robar, y tiene la complicidad de funcionarios. Más, si alguna vez platiqué, porque está documentado, que este tipo, José Ramón López Portillo Romano, que ahora es considerado un académico, emprendedor, diplomático, consultor, ex servidor público, no, la verdad es que un pillo con toda su familia. Si hay una familia, políticos ladrones tenemos mucho, pero toda la familia es la familia López Portillo y Romano. Se hicieron multimillonarios, y este hombre ha sido de los pocos personajes que verdaderamente ha influido en el mercado negro de Rotterdam, de ahí en Países Bajos, a donde se comercia el crudo ilegal. El crudo ilegal, así, ese hombre fue la responsable de crear lo que hoy conocemos como huachicol. Así que no se acaba, es complicadísimo acabar con él, por eso, porque todo el mundo tiene los planos de los ductos, sabe a dónde perforar, sabe a dónde hay presión, sabe cómo conectar, incluso cómo hacer las perforaciones, porque no es que uno llegue con su taladro y diga, sí, aquí está pasando el ducto abajo de mi casa, le voy a meter una manguerita y le voy a chupar como cuando me robo gasolina, ¿no, Jaime? No es más complicado que eso, ¿no? Sí, perdón, sí, y lo increíble del caso es que desde entonces, desde la época de López Portillo, se siguiera esta práctica y que se consolidó hasta Enrique Peña Nieto. Realmente es impresionante cómo el poder político mexicano parasitó a Pemex. Es una vergüenza, y lo increíble del caso es que el golpe dado el pasado fin de semana por Omar García Harfuch a esta red de huachicol, es increíble que se haya extendido y haya permanecido durante tanto tiempo. Y esto fue gracias a las complicidades de autoridades estatales y municipales. Entonces, para que se den una idea de hasta qué punto realmente la clase política mexicana parasitó durante tantos años a la principal industria mexicana, el orgullo de que fue Petróleos Mexicanos, que permitió precisamente que las presidencias del PRI y luego del PAN consiguieran recursos exorbitantes del mercado petrolero. Yo creo que finalmente tenía que llegar un presidente como Andrés Manuel López Obrador para iniciar una batalla que hoy continúa. Eso es lo insólito, eso es lo inédito, la desvergüenza de una clase política y sus adláteres en los medios de comunicación. Por cierto, a propósito de Hugo López-Gatell, que estoy viendo que la mayoría de los medios de comunicación en sus editoriales siguen hablando, incluido El País, El País presentan la historia de Hugo López-Gatell como una
una, digamos, casi al gobierno de Claudia Sheinbaum le dio lástima a este hombre y le dio como salida ir a representar a México en la OMS. Y realmente uno dice, bueno, ¿será cínica la clase política? ¿Serán cínicos los grandes medios de comunicación? Uno de ellos, por ejemplo, Joaquín López Dóriga, que decía que es el doctor muerte, que cómo es posible que Hugo López-Gatell fuera resucitado, el doctor muerte. Mira quién se admira de cómo se colocan o cómo se resucitan gente para vivir del presupuesto. ¿Y qué pasó con la hija de Joaquín López Dóriga, María José, que fue incorporada al presupuesto nacional, primero en Nueva York, para ser asistente de José Ramón de la Fuente, nuestro canciller? ¿Se acuerdan que José Ramón de la Fuente fue representante de México ante la ONU? Pues se llevó a la niña de Joaquín López Dóriga. Así es que punta de hipócritas, ellos no dicen nada y se molestan cuando alguien denuncia. Ajá, con que colocaste a tu hija con José Ramón de la Fuente en Nueva York y ahora está como asistente también de José Ramón de la Fuente en la Cancillería mexicana. De ahí no se espantan, no se asustan, no se avergüenzan. Esa es la doble cara de la clase política mexicana y de sus extensiones en los medios de comunicación. Todavía no hemos podido sacudirnos a esta pléyade de corruptos, de gente que vivieron del presupuesto, que se enriquecieron como... Es realmente grotesca la forma en que se enriquecieron del presupuesto nacional. Y ahora que les han cerrado el grifo, incluido a Ricardo Salinas Pliego, que le cortaron también el presupuesto, pues ahora están que rechinan, pero pues así son las cosas. Vamos a ver cómo Ricardo Salinas Pliego regresa victorioso después de sus vacaciones en el Mediterráneo. Vamos a ver qué es cómo se defiende, pero yo digo que lo tiene muy complicado Ricardo Salinas Pliego. Finalmente va a tener que rendir cuentas, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar? De verdad, si realmente el gobierno de López Obrador hubiera sido un gobierno del PRI, yo hubiera metido en la cárcel a 2 que 3 personajes para así legitimarse ante el pueblo, pero ha sido Andrés Manuel López Obrador el que ha dicho, no voy a desatar una guerra contra el viejo establishment, prefiero que tener el respaldo del pueblo. Muchos seguimos pensando que el presidente López Obrador se equivocó, que sí que debieron haberse entablado juicio contra expresidentes, pero ¿quién soy yo, verdad? Para tener la razón si me comparo con López Obrador. Mientras esperamos la mañanera que ya debe estar preparándose, déjeme, qué bueno que Jaime sacó el tema de los expresidentes. Norman, cometió un error López Obrador, yo también sí pienso que sí, que yo soy de la idea, no ahora, publiqué hace mucho algunas cosas que López Obrador, uno de los errores del presidente López Obrador, con todo lo que hizo por este país, fue posponer o evitar un juicio contra los expresidentes. Claro, tenía razones, porque meterse a un juicio contra los expresidentes le habría desgastado y se habría pasado 6 años peleando con una Suprema Corte para no llegar a nada. Pero eso pienso yo, pero también pienso que fue un error, porque los tenemos ahí enchinchando todavía como, bueno, Peña Nieto reapareció anteayer, Ernesto Zedillo reaparece de vez en cuando, Carlos Salinas de Gortari aparece, Felipe Calderón, que es como tener una pulga ahí que te está picando de vez en cuando, ¿no? Norman, ¿debemos enjuiciarlos o no debemos enjuiciarlos, o debemos tenerlos ahí como una piedra en el zapato? Si nos gana la mañanera, no te preocupes, nos cortan cuando empiece, pero ¿debemos enjuiciarlos o no hay que enjuiciarlos? O ya que la historia los juzgue. Yo digo que debían estar en la cárcel, pero ese soy yo. Pues yo siento que debe de haber es decir, deben estar vigentes los delitos para poderlo intentar. Nosotros ya hemos hecho el juicio, ¿no? Hemos hecho el juicio, ellos están también recibiendo el juicio de la historia, y por lo pronto yo creo que hay pocos mexicanos que tengan un buen concepto de sus gobiernos y de sus personas. Ahora, yo también creo que todos quisiéramos
que por lo menos fueran llamados a cuentas para que dieran explicaciones sobre muchísimos temas, especialmente Felipe Calderón, ¿no? Con sus crímenes y con todo lo que ha hecho. También creo que fue un cálculo político por parte del presidente López Obrador y la misma doctora Claudia Sheinbaum no abordar de manera directa una persecución, porque una persecución implica también un compromiso de carácter social que eventualmente no vas a poder cumplir. Entonces creo que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido lo conducente, han sido cautos, mesurados, y creo también que el juicio de la historia va a ser bastante más severo de lo que ellos piensan. A mí me da mucha pena, por ejemplo, escuchar al hijo de Felipe Calderón defender lo indefendible, ¿no? Claro, es un hijo, o por lo menos es una persona que se crió con Felipe Calderón, y él asume posiciones de éxito de su padre, ¿no? Son los hijos los que a veces se nublan la razón y terminan por hacer juicios que los demás no compartimos. Pero creo sí que tanto los expresidentes como el presidente López Obrador estuvieron muy claros en que no había mucho tiempo para la persecución, había que levantar este país, había que hacer un cambio que fuera importante, ¿no? Como decía el gobierno, como decía el presidente, esto no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Y esto implicaba muchísimas más cosas que fuimos viendo poco a poco y que ahora se han ido acentuando en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se va a sentar. Yo entiendo que enjuiciar a un político como a los expresidentes debe ser una cosa complicadísima, pero también entiendo, Jaime, que si no enjuiciamos a un expresidente y lo metemos a la cárcel, o a un presidente, un funcionario en funciones, pero de nivel, en funciones, la corrupción se va a detener muy poco, pero encarcelando a un presidente, un expresidente, eso como que cobra otros niveles, ¿no, Jaime? Porque entonces se toman medidas desde la presidencia de la República. Sí, yo creo que vamos a aprovechar que entra un nuevo aparato judicial para ver si ahora sí se nos hace a todos nosotros. Y ya va a entrar la presidenta. Último comentario, queridos amigos, ha estallado la guerra entre Elon Musk y Donald Trump. Esta mañana el presidente Donald Trump dice que le va a retirar todos los subsidios a Elon Musk de sus empresas, y Elon Musk ha prometido financiar las campañas de los republicanos que están en contra de la ley de ingresos y de presupuesto y la ley fiscal. Ha estallado la guerra. Mi nombre, Jaime Hernández, no apto para cínicos, a las 14, a las 19 horas, de 7 a 9 con Norman Pearl, con el maestro Francisco y mi querido Norman. Un abrazo a los dos, queridos amigos. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues ahí me encuentran como Norman F. Pearl, tanto en Facebook como en Twitter, donde soy un poquito más activo, y claro, de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl, en el canal normanpearl.tv, en donde tengo el privilegio de ser acompañado por ustedes dos maestros. Que tengan muy buen día y buen día a la audiencia. Buenos días, Norman. Jaime, buenos días. Nos vemos al rato. Mientras llega la presidenta, y me despido, déjenme decirles una nota que se nos quedó ahí en el tintero, pero Norman también se va, Ceci. Norman también se va. Muchas gracias. Ya llega la presidenta. Es el traslado de García Luna a la prisión.